muchísima gente que en estos días, sobre todo en los que están ocurriendo estas cosas que todos conocemos, están muy pendientes de la palabra que el Señor tiene preparada para nosotros cada día. Bueno, pues hoy nos toca leer en el Evangelio de Mateo, concretamente en el Evangelio de Mateo capítulo 19, a partir del versículo 13, encontramos unos versículos muy interesantes de los cuales me gustaría hablar en esta mañana. Y dicen así: Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron. Pero el Señor Jesús les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Todo lo que se le haga a un niño es de tremenda importancia, para bien o para mal. Lamentablemente, hay algunas personas que no son conscientes de cómo los niños son como especie de esponjas, que no solamente oyen, sino que ven el buen o el mal ejemplo que los adultos les estamos dando. Los niños son tremendamente receptivos y muchas veces recuerdan más lo que ven que lo que se les dice o se les oye. De ahí la importancia de darles ejemplo, de ahí la importancia de no enseñarles cosas erróneas, antibíblicas, auténticas barbaridades que van a creer que son así cuando es todo lo contrario. Qué privilegio, pensaba yo en esta mañana, tuvieron estos niños cuando fueron bendecidos por las manos del Señor Jesús. Los discípulos reprendían a las personas, a los padres, a los familiares, amigos que traían a los niños para que fueran bendecidos. Sin embargo, el Señor Jesús les dijo: no se lo impidáis, porque realmente el reino de los cielos es de ellos. Estamos viviendo en una época en la que a los pequeños se les está, entre comillas, tratando de inculcar o de atacar para meterles en sus cabezas cosas que nuestro Dios jamás enseñó y que para ellos, a base de presión y de repetir lo mismo, se convierten en cosas normales. Qué cuidado tenemos que tener con los niños para que solamente oigan y vean y reciban un buen ejemplo por nuestra parte. Y por otra parte, nosotros tenemos que tener la actitud de querer aprender siempre, de ser dóciles, de dejarnos enseñar por nuestro Dios, porque todo lo que el Señor tiene para nosotros es bueno. No siempre podremos decir lo mismo de lo que se enseña, a veces incluso en las mismas escuelas y universidades, y a través de los medios de comunicación. A veces las noticias son totalmente manipuladas, fuera de contexto, y sabemos que muchas veces lo que nos enseñan no es la realidad. Sabemos que incluso a veces ponen imágenes de otros tiempos, de otros momentos, como si fueran actuales, y la gente en su ignorancia las cree y las recibe como parte de una noticia actual, cuando muchas veces imágenes que ponen en televisión y cosas que comentan ocurrieron hace muchos años. Y hermanos queridos, nosotros tenemos como creyentes que ser sabios y tenemos que ser prudentes a la hora de educar, de instruir a la nueva generación, la que viene detrás de nosotros y la que ocupará los puestos, los cargos que nosotros tenemos hoy en día. ¿Qué ejemplo tenemos que darles para que ellos puedan crecer sanamente, para que reciban la palabra sana, pura y limpia de la palabra de Dios a temprana edad? Y por eso en algunas ocasiones, cuando he ido a ciertas iglesias, sobre todo iglesias donde no se les da tal vez la importancia que debería a los niños, mientras sus padres, sus abuelos, los adultos están en lo que llaman el culto, los niños están jugando, correteando por aquí, por allá, y se olvidan de que si no preparamos adecuadamente a esa próxima generación, difícilmente podrán seguir adelante con la antorcha del Evangelio y difícilmente podrá haber continuidad en la predicación de la palabra. Atendamos a esos niños, a esos jóvenes que nos rodean, enseñándoles claramente la palabra de Dios y diciéndoles lo que no es normal y lo que sí es normal, en lo que sí tienen que creer y en lo que nunca tienen que creer y aceptar.
Pienso, por ejemplo, ya no era un niño, evidentemente, José cuando fue llevado a Egipto, pero pienso en la educación que tuvo que recibir de parte de sus padres, sobre todo del patriarca Jacob. Lo marcó de tal manera que él, durante los años que vivió en Egipto, nunca cayó en la idolatría de Egipto, nunca se olvidó de Dios, sino que entendió que el plan de Dios era que él estuviera allí. Y así se lo dijo a sus hermanos años más tarde: no me trajisteis vosotros a Egipto, sino fue Dios el que me trajo aquí para la salvación de vuestras vidas y de otras tantas. Pienso también en Daniel cuando fue deportado, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, donde permaneció hasta el día de su muerte. Cómo intentaron arrancar a Dios de su vida, de su corazón, cambiándole el nombre, presionándolo por todas partes para que se olvidara del Dios de Israel. Sin embargo, él nunca se enfadó con Dios, él nunca renegó de Dios, sino más bien todo lo contrario, puso de rodillas en varias ocasiones a los reyes de Babilonia, y fue un hombre respetado, fue un hombre que tenía el aval de Dios en su vida, porque aquella educación que había recibido tal vez en los primeros años de su vida lo marcó para siempre. De ahí que nosotros tenemos que bendecir a los niños y dedicarles tiempo y hacer todo lo posible para instruirlos, como dice la palabra, para que aun cuando fueren viejos no se aparten de esos caminos. Pienso también en Moisés, ¿verdad? Que los primeros años de su vida estuvo en su casa con su madre, con sus hermanos, y después cuando fue llevado al palacio del faraón de Egipto, él siempre sabía que no era egipcio, sino era parte del pueblo que estaba en aquel momento sufriendo y experimentando todo tipo de humillaciones y de vejaciones. Y llegó un momento, a los 40 años, que él decidió pasarse a su pueblo, dejando atrás los placeres temporales de Egipto, porque él sabía que Dios tenía un plan para ese pueblo y porque él sabía que no era de ese país, sino que Dios lo había colocado en aquel lugar y le había salvado milagrosamente su vida cuando era un niño para lo que después todos sabemos que llegó a ser. Mis hermanos, Dios nos está dando la oportunidad de predicar en estos tiempos. Aprovechemos las oportunidades para que no solamente los niños, los adolescentes, los jóvenes y todo el mundo sepa la verdad. Porque la verdad se puede conocer. La verdad no es un concepto abstracto y que cada uno tiene que, como decimos por aquí, buscarse la vida y decir, bueno, será por aquí, será por allá, será por este camino. No perdamos el tiempo buscando la verdad, porque la verdad es Cristo. La verdad está revelada en su palabra. Él vino a enseñarnos el verdadero camino. Él vino a enseñarnos las verdades bíblicas eternas que no caducan, que no envejecen, que siguen transformando vidas y trayendo libertad a los oprimidos y abriendo los ojos y haciendo que muchas personas pasen de muerte a vida. Así es que en este día festivo, por lo menos aquí en España, vamos a darle gracias al Señor por haberle conocido. Vamos a darle gracias a Dios porque ha llegado su verdad, su palabra a nuestras vidas, a nuestros hogares, y a través de ella hemos experimentado el gozo de la salvación, la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y sabemos que todo lo que está ocurriendo en el mundo natural es un reflejo de lo que está ocurriendo en el mundo espiritual. ¿Cuántas veces he dicho esto? Todo lo que vemos a nivel natural, en la dimensión de lo natural, es un reflejo de lo que está ocurriendo de una forma tremenda en el mundo espiritual. Estamos en guerra, estamos en una batalla espiritual terrible, pero sabemos que tenemos la victoria, porque nuestra victoria es la victoria que Cristo obtuvo sobre Satanás y sobre los demonios, incluso sobre la misma muerte. De ahí que podamos decir también nosotros en el día de hoy, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Nuestra victoria es Cristo, nuestra paz es Cristo, nuestra estabilidad emocional es Cristo, nuestro camino es Cristo, nuestro pan de vida es Cristo, todo lo tenemos en Él. Teniéndolo a Él lo tenemos absolutamente todo. No necesitamos buscar nada más. No teniéndolo a Él, no tenemos absolutamente nada. Aunque estés rodeado de placeres y de cosas y de juguetes y todo lo que tú quieras, si no tienes a Cristo, eres un pobre desgraciado. Eres un alma errante, una nube sin agua, una estrella fugaz, un árbol otoñal. Pero teniéndolo a Cristo tenemos absolutamente todo lo que nuestros anhelos más profundos pueden desear en la vida. Así que con acción de gracias
nos vamos a dirigir una vez más a nuestro amado Dios, pidiendo su protección, su ayuda, su bendición, y sabiendo que todo eso lo vamos a tener en nuestro Señor Jesús. Padre Celestial, gracias en esta mañana porque tú nos permites también ser bendecidos como aquellos niños de antaño lo fueron. Gracias porque tú oras, tú intercedes por tu amada iglesia cada día y sabemos que tu protección es real. Oramos de una manera muy especial por todos nuestros hermanos que están siendo perseguidos, atacados en cualquier parte del mundo, Señor. Oramos por la paz de Israel porque es un mandato bíblico orar por la paz de Jerusalén. Y pedimos, Señor, que en este día tú nos ayudes a mantenernos firmes, a no estar perdiendo el tiempo en discusiones absurdas y ridículas, a no estar siempre presentando argumentos humanos para justificar ciertas y determinadas actuaciones, sino a ser cada día más bíblicos, a ser cada día mejores hijos de Dios, anhelar con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón hacer la voluntad de Dios, que es santa, agradable y perfecta. Y ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra fe y a no titubear, a no apartarnos por nada ni por nadie de este camino que nos lleva al mismo corazón de Dios. Gracias, Padre, por tu amado Hijo, que murió por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día, y a través de él tenemos vida eterna y perdón de pecados. Gracias por este nuevo día, nos encomendamos a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues mis queridos hermanos, la Biblia no tiene que ser en nuestros hogares un objeto decorativo. Es el manual, es la brújula, es el mapa que Dios nos ha dado para que sepamos cómo comportarnos en todo momento y circunstancia de la vida. Leamos la palabra de Dios, escudriñemos las Sagradas Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de la verdad. Y necesitamos como nunca antes saber cómo comportarnos y cuál es la verdad, porque la Biblia nos da la información exacta de lo que está ocurriendo y de lo que va a ocurrir, porque es el periódico que aún no ha sido publicado de mañana. Que Dios nos bendiga y nos guarde de todo peligro y de todo mal. Y gracias, por supuesto, como siempre, ¿no?, a todos los que están orando por nosotros, a todos los que apoyan nuestro ministerio, porque hasta aquí hemos llegado con la bendición de Dios, pero también con el apoyo y las oraciones de todos y cada uno de ustedes. Referente a los viajes de Israel, estamos orando y esperando en Dios, no dándole lugar ni a dudas, ni a incertidumbres, ni a angustia, ni a temores, porque esa no es la actitud correcta de un hijo de Dios. Entiendo que algunos cristianos puedan tener temor, pero nosotros sabemos en quién hemos creído y todo está en las manos de Dios. No hemos suspendido absolutamente nada, ni el viaje de noviembre, ni los 2 viajes de diciembre, ni los viajes de enero. No hemos suspendido absolutamente nada. Y que no les quepa a ninguno de ustedes la menor duda que en cuanto se pueda viajar, el primero que viajará seré yo. Allí estaré. Y los que quieran acompañarme serán bienvenidos. Porque busqué tus mandamientos. Hablaré de tus testimonios delante de los reyes y no me avergonzaré. El autor de este salmo, probablemente el rey David, el dulce cantor de Israel, no se avergonzaba de su Dios ni de su palabra, sino más bien todo lo contrario. Su anhelo, su deseo era agradar a Dios, cantarle, honrarlo, y que todas las naciones de la tierra supieran que el Dios de Israel era el Dios vivo y verdadero. Israel siempre estuvo rodeado de enemigos. Ocurrió en el pasado y ocurre en el presente. Pero siempre, cuando el pueblo de Israel se mantenía apegado a la palabra de Dios y a su Dios, las naciones que les rodeaban eran derrotadas y humilladas. Siempre que el pueblo de Israel se mantuviera fiel a su Dios y a su palabra, sus mandamientos, su ley, etc., eran atacados, pero todas las naciones terminaban dándose cuenta, reconociendo que no podían destruirlos. A lo largo de la historia ha habido muchísimas guerras y muchísimos intentos por arrasar de la tierra a este pueblo. Los que en aquel momento eran los únicos habitantes del mundo, que creían en un único Dios,
un Dios que no se podía representar a través de ninguna figura, a través de ninguna estatua, un Dios con el cual se podía y se debía tener comunión, un Dios que había dado la palabra, la Torá, las Escrituras, para que ellos supieran cómo comportarse en medio de naciones que eran auténticos salvajes, que habían contaminado esa tierra y que tenían que ser expulsadas porque muchos de ellos tenían sus territorios, grandes extensiones de terreno. Pero Dios en su soberanía había decidido darles a ellos y a su descendencia para siempre ese territorio. El enemigo, utilizando diferentes imperios, diferentes instrumentos, ha intentado desacreditar a Dios. Ha intentado dejar a Dios como un mentiroso, como alguien que no es capaz de proteger a ese pueblo. Y no es que ese pueblo sea el mejor del mundo, porque en varias ocasiones Dios dice: no lo hago por vosotros, sino por mi nombre. No lo hago por ustedes, y quiero que les quede esto bien claro. Lo hago porque yo he dado promesas y he hecho un pacto con vuestros antepasados. Y soy fiel a mi palabra, cumplo mis promesas. Y el mundo entero tendrá que darse cuenta en algún momento que yo soy el único Dios poderoso, que controlo la historia, que quito y pongo reyes, y que es por encima de mi palabra y por encima de mi voluntad nadie puede pasar. Lean, por ejemplo, hoy, si tienen tiempo, los capítulos 36, 37, 38 y 39 del libro del profeta Ezequiel, y os vais a dar cuenta que en la última y gran batalla que se llevará a cabo en territorio de Israel, millones de personas atacarán a ese país, no como ahora, que sí, atacaron bastantes, pero lo que viene en el futuro está perfectamente descrito en la palabra de Dios. Y la Biblia no solamente dice por dónde, cómo y cuántos atacarán, sino cómo terminarán. Todos destruidos, arrasados, desmantelados ejércitos enteros, y tendrán que reconocer que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es el único y verdadero Dios, el que controla la historia, el que sabe de antemano lo que va a ocurrir y nos lo relata en muchas ocasiones con muchísimos detalles en su palabra. Y el que también, dicho sea de paso, nunca perderá ninguna batalla. Aunque el hombre se pueda burlar y reír de él y de su palabra por un tiempo, repito, Dios nunca ha perdido ninguna batalla. Y aunque algunos salgan por ahí diciendo que bueno, que Israel no tiene ningún derecho a estar en su tierra, que lo que ha ocurrido son las consecuencias de todos los crímenes y de todas las cosas que ha hecho a lo largo de la historia, aunque se levanten ahora todo tipo de personas, incluso políticos de aquí, de nuestro país, de España, haciendo el ridículo y hablando desde la más absoluta ignorancia, con un mensaje populista, con un mensaje que le cae bien a muchas personas, pero que los que tienen dos dedos de frente saben que no tienen la más mínima razón en lo que dicen, tendrán que reconocer algún día, no les quepa la menor duda. Es más, tendrán que inclinarse y ponerse de rodillas y confesar con sus bocas que Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Así que, mis queridos hermanos, lo que tenemos que hacer es guardar nuestros corazones y no dejarnos influenciar en una línea o en otra por los medios de comunicación, por los periodistas, por las noticias de internet, sino que nosotros tenemos un manual, un libro poderoso que es la Biblia, la palabra de Dios. Ustedes pueden reírse de él, pueden pisotearla, pueden hacer lo que quieran, pero el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá por la eternidad. Y David amaba a ese Dios y amaba esa palabra de Dios. Por eso fue un hombre tan bendecido, a pesar de que no era perfecto, como nadie es perfecto. A pesar de que cometió pecados y cometió errores tremendos. Y en esos pecados y errores, pues, también a veces perjudicó a otras personas, incluso a su propio pueblo. Pero era una persona que amaba a Dios. Y cuando una persona ama a Dios y quiere en lo más profundo de su corazón esforzarse por honrar y glorificar a ese Dios, Dios bendice a esa persona. Podrá tener muchos defectos, podremos decir todo lo que queramos en contra de David o en contra de cualquier otra persona.
Pero cuando una persona ama a Dios y honra a Dios y a su palabra, esa persona es totalmente indestructible. Lo hemos experimentado en carne propia. ¿Cuántas personas han criticado nuestro ministerio, a mí como persona? ¿Cuántas personas han hablado mal de este proyecto maravilloso que Dios ha bendecido y sigue bendiciendo, que es el de la iglesia virtual? Y han hecho vídeos y todo tipo de comentarios despectivos. Pero es que la obra de Dios y los que amamos a Dios somos indestructibles, porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y los celos, las envidias, las personas con terribles problemas personales que intentan proyectar sus traumas en los demás para justificar los suyos, pues tarde o temprano quedan en la más absoluta evidencia. Así que, mis queridos hermanos y amigos, ayer tuvimos un programa en el Pastor Online monográfico que hablaba de la situación espiritual por la que está atravesando el pueblo de Israel, pero saldrán victoriosos una vez más de esta situación, no les quepa a ustedes la menor duda. Claro, habrá un precio muy alto que pagar. Muchas personas perderán la vida, de hecho ya lo han perdido, y los medios de comunicación dirán todo tipo de barbaridades en los próximos días. Pero nosotros sabemos lo que va a ocurrir, nosotros sabemos que el Señor tiene todo bajo su control, y también nosotros sabemos que el Señor, como dije antes, no va a perder ninguna batalla, porque ese territorio es de Dios. Dice, del Señor es la tierra y su plenitud. Y de ese territorio nadie va a hacer lo que quiera, sino lo que Dios permita que se haga. Miren, quiero darles un pequeño dato informativo. Esta fue la tercera y última vez que Israel entró en su territorio. Entraron primeramente con Josué cuando venían de la esclavitud en Egipto. Entraron por segunda vez cuando volvieron del cautiverio en Babilonia. Y entraron por tercera y última vez para no ser expulsados nunca más de su territorio hace aproximadamente unos 70 años atrás, cuando se declaró el Estado moderno de Israel. Para asombro del mundo, ese pueblo está en pie y en ese territorio hay muchos hermanos nuestros en Cristo, congregaciones, pastores, que están sirviendo al Señor, por los cuales debemos de orar cada día, para que sean fortalecidos en la fe, y para que sepan que no están solos, sino que ahora todo el cuerpo de Cristo les está apoyando en oración. Y toda oportunidad que se nos presente para expresar nuestro apoyo, nuestra solidaridad y nuestro amor, lo haremos, como hicimos ayer en el programa del Pastor Online, donde entramos en contacto en directo con hermanos de allí. Y seguiremos orando y clamando a Dios para que la perfecta voluntad de Dios se lleve a cabo y los enemigos de Dios sean derrotados y humillados una vez más, como siempre será. Y para que el nombre de Dios sea reconocido y para que todo el mundo, los ateos, los que se burlan, los que aprovechan esta oportunidad para decir, por fin vamos a poder derrotar al pueblo de Israel y el Dios de Israel va a quedar en evidencia, hasta ellos mismos tendrán que cerrar sus bocas y tendrán que reconocer que una vez más Dios ha extendido su brazo para asombro del mundo y de las naciones, y reconocer que el pueblo de Dios es un pueblo indestructible. Caerán a tu lado 1000, 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará, y las puertas del Hades no prevalecerán contra el pueblo, contra el cuerpo de Cristo en toda la faz de la tierra, incluido también en Israel. Así es que no hablamos desde una ceguera, desde un fanatismo, sino hablamos desde la palabra de Dios, porque lo que le da credibilidad a nuestra vida es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Cuando arranquen el pecado, cuando se humillen, cuando busquen a Dios, la tierra volverá a ser restaurada, el perdón de Dios se aplicará, porque siempre y cuando haya un genuino arrepentimiento, Dios siempre va a actuar a favor de esa nación, de ese pueblo, de esa persona o de esa vida. Así es que, mis queridos hermanos, con plena confianza, con fe completa en el Señor, sin dudar lo más mínimo, nos acercamos a Él una vez más en oración, dándole gracias
porque sabemos que todo va a salir según el plan de Dios. Repito, Dios nunca ha perdido ninguna batalla ni la perderá. Y su victoria es nuestra victoria. Oramos. Padre Celestial, gracias en esta mañana por el privilegio que nos das de saber los acontecimientos finales que tú has revelado en tu palabra. Oramos a favor de tu pueblo, allí en la ciudad de Jerusalén, en todo el país. Protege las familias, protege a nuestros hermanos en Cristo, protege a todos los que invocan tu nombre y quieren vivir decentemente y con orden, poniendo en práctica tu palabra, a veces pagando un altísimo precio por hacerlo. Señor, ponemos hoy nuestra vida en tus manos y con plena confianza y certeza en tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que tú estarás con nosotros como poderoso gigante todos los días de nuestra vida. A ti la gloria y la honra en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hermanos queridos, muy buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional. Hoy nos vamos al libro de los Hechos, libro que fue escrito por Lucas, el evangelista, y en el capítulo 14 de este hermoso e interesante libro, a partir del versículo 19, leemos la siguiente historia. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario, decía Pablo, que a través de muchas tribulaciones logremos finalmente entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. No descarta las tribulaciones, las persecuciones, las injusticias, los encarcelamientos, el ser apedreado, como hemos leído, y tantas cosas que podríamos enumerar. Desde el minuto 1, que nació, por decirlo de alguna manera, la iglesia en la ciudad de Jerusalén, hasta el día de hoy, el cristianismo, los creyentes, hemos sido perseguidos. Millones de hermanos nuestros a lo largo de la historia han dado su vida por la fe, por creer en Cristo, por seguirle, por honrarle, etcétera, etcétera. Fíjense ustedes qué delito tan grande, ¿no? Hacerse cristiano, seguidor de Cristo, eso es motivo más que suficiente para que en muchas naciones de la tierra se condene a muerte a una persona. Siempre ha sido así y seguirá siendo. Porque nunca los creyentes en el único Dios vivo y verdadero que existe, que por cierto, en ninguna parte de la Biblia aparece el nombre Alá para hacer referencia a Dios, sino otros muchos nombres, como bien todos sabemos, simplemente por creer en ese Dios vivo y verdadero, que no es un Dios frío, distante e indiferente, sino un Dios cercano, un Dios personal, con el cual podemos y debemos de tener comunión diaria con Él. Por ese delito, ya muchos han tenido que pagar con su vida y entregar su vida hasta la muerte por hacerse creyentes en Dios. Es tremendo, ¿verdad? Sin embargo, vemos a otras personas que cometen otros abusos, otros pecados, otras injusticias, y como que no les pasa absolutamente nada. Incluso ciertos y determinados países han aprobado leyes que amparan, que protegen a personas que han cometido delitos terribles, pero como que son impunes. Incluso algunos gobiernos los indultan, incluso otros hablan de una amnistía, un borrón y cuenta nueva,
como que aquí no ha pasado absolutamente nada. No cabe la menor duda de que este mundo está lleno de injusticias, de corruptos, de manipuladores, de personas que mal utilizando su poder y su influencia, pues se atreven a presionar a la sociedad, a los países que gobiernan, haciéndoles creer o aceptar a la fuerza que lo que hacen, que lo que dictan, que lo que intentan aprobar, y de hecho a veces lo aprueban, es lo correcto. Lo malo es ser creyente, leer la Biblia, adorar a Dios, vivir una vida justa, querer vivir conforme a la palabra de Dios. Y lo bueno es lo que antes era malo. Y esta es una de las señales de los últimos tiempos. Y estamos en los últimos tiempos. Quiero aprovechar la oportunidad para decirles que hoy a la tarde, a las 6 en punto de la tarde, hora de aquí nuestra, de las Islas Canarias, yo estaré haciendo un programa especial hablando acerca de toda esta situación que está ocurriendo en Israel. Intentaremos ponernos en contacto directo con hermanos que viven allí para que ellos nos expliquen cómo están viviendo esta situación terrible, única por primera vez en la historia de ese pueblo. Y ellos son creyentes, y como habitantes de ese país, pues nos darán su punto de vista acerca de todo lo que está ocurriendo. Pero sea como sea, yo me quedo con las palabras que aquellos discípulos de Cristo le dijeron a nuestros hermanos hace 2000 años. Primero, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. Si usted está en una iglesia, y lamentablemente hay muchas, que enseñan, que predican, que el evangelio es todo fácil, todo es prosperidad, bendición, que no hay persecuciones, que no hay problema, salga inmediatamente corriendo de esa congregación, porque le están engañando. No es verdad que por el hecho de ser creyentes usted no va a tener ningún tipo de presiones, ningún tipo de persecución. Es rotundamente falso, es una herejía, es antibíblico. No es que estemos orando para que nos persigan, por supuesto que no. No es que nos agrade que nos persigan, que nos hagan todo tipo de males, en absoluto. Pero si a usted le están predicando un evangelio aguado, un evangelio manipulado, un evangelio que, dicho sea de paso, no es evangelio, son enseñanzas humanas, donde el que se lucra, donde el que prospera siempre es el mismo, a costa de los mismos, pues usted, si se queda en ese lugar, usted se hace copartícipe de esas falsas doctrinas y enseñanzas que lo que hacen es crear una falsa expectativa en los creyentes, pero que al final se van a dar cuenta de que han sido engañados, tergiversando escrituras, manipulando la escritura y enseñando cosas que no tienen ningún fundamento bíblico. Por otra parte, les digo, lo que dijo el apóstol Pablo en aquel tiempo a los creyentes. Les exhortó a que permanecieran en la fe. Nuestra fe va a ser atacada, de hecho ya lo está haciendo. Vamos a recibir todo tipo de presiones, sobre todo los niños en las escuelas, los jóvenes en sus institutos, en sus universidades, tratando de obligarles a aceptar lo inaceptable, tratando de darle prioridad a sensaciones, a emociones y a experiencias o a deseos personales por encima incluso de la misma ciencia, tratando de mostrarles que hay otros modelos, otros estilos de vida, otros paradigmas a los cuales tenemos que aceptar sí o sí. No cabe la menor duda de que ya estamos en los últimos tiempos. Y esto se va a poner cada vez más calentito. Y solamente aquellos que permanezcan fieles a Cristo, sin apartar su mirada de Él, sin poner la mirada en iglesias, en denominaciones, en pastores, en pseudoapóstoles, profetas o maestros, solamente los que permanezcan fieles al Señor hasta la muerte serán recompensados y obtendrán la corona de la vida. Así que, mis queridos hermanos, ha llegado el momento de la verdad. Ha llegado el momento de demostrar si verdaderamente hemos creído de verdad y vamos a ser fieles al Señor hasta el final, experimentando lo que el Señor permita que experimentemos. Por supuesto, en todas y en cada una de estas tribulaciones, Él estará a nuestro lado. No les quepa a ustedes la menor duda. Si no, miren la historia del pueblo de Israel. Han pasado por centenares, por miles de situaciones terribles, pero sin embargo, ahí siguen. Los medios de comunicación pueden decir lo que quieran. Los periodistas, la prensa, los políticos, que digan lo que quieran. Todos y cada uno de los imperios que han intentado destruir a ese pueblo
los que se han destruido son ellos a sí mismos. Exactamente igual ocurre con la iglesia, con el pueblo verdadero del Señor. El Señor Jesucristo dijo en una ciudad donde se hacían cosas terribles, en Cesarea de Filipo. Allí dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia, contra el pueblo santo de Dios, comprado y redimido por su preciosa y poderosa sangre. Así que, hermanos queridos, vamos a ver milagros, señales, prodigios. Vamos a ver el respaldo de nuestro Dios como nunca en ese remanente fiel de hombres y mujeres que, aparte de asistir a una congregación, aparte de leer la Biblia, son gente comprometida con Cristo y con el Evangelio. Los calientabancos, los domingueros, aquellos que van a las iglesias, a las congregaciones de excursión, solamente para recibir bendición y solamente para que les ministren y les den la palabra que en el fondo es la que ellos quieren oír y que la dan a aquellos que saben que el pueblo necesita que se les endulce los oídos, aquellos no aguantarán el fuego de la prueba. Pasaremos por la prueba, por el fuego, no les quepa la menor duda. Pero repito, si permanecemos fieles a Cristo, aunque tuviéramos que entregar nuestra vida por Él, estamos dispuestos a hacerlo. Porque hasta el último momento de nuestra existencia, el Señor estará a nuestro lado. Nunca te abandonaré, nunca te dejaré, sino que siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y quiero terminar diciendo algo. Escuché una vez a una madre que le dijo a sus hijos, que estaban a punto de dar su vida como mártires por Cristo: cuando vengan a por ustedes, cerrad vuestros ojos, y cuando los abran, ya estaréis en la presencia del Señor. Hermanos queridos, yo no sé lo que a usted le han enseñado, pero yo sé lo que yo le estoy enseñando a ustedes en esta mañana. Los tiempos finales serán tiempos difíciles, tiempos muy duros y muy complicados. Si no, lean Mateo capítulo 24 y ahí tienen una información extraordinaria. Pero también sé que en los últimos tiempos, el remanente fiel, que permanezcamos agarrados a nuestro Dios, veremos el respaldo y el favor de Dios como nunca. Porque el Señor sabe que donde abunda el pecado, tiene que sobreabundar la gracia suya. Así es que ánimo a todos los que están recibiendo algún tipo de persecución o depresión. Si usted no se ha comprometido con Cristo y ha vivido un evangelio light, un evangelio sin compromiso, donde usted realmente va a una iglesia pero nunca ha tenido un encuentro personal con Cristo, no sé lo que está esperando. Espero que aproveche esta oportunidad y que se dé cuenta y deje de vivir, o de jugar más bien, a ser cristiano sin serlo, a que usted verdaderamente hoy pueda experimentar el gozo de la salvación y pueda agarrarse a Cristo. De lo contrario, usted no va a poder aguantar lo que viene. La única manera es mirándole a Él, teniéndole a Él y honrándole a Él cada día. De lo contrario, muchos que han asistido a congregaciones se llevarán una gran sorpresa al ver que se han quedado y al ver que no han podido aguantar mientras otros hermanos ya están en la presencia del Señor. Oramos en esta mañana, por supuesto por el pueblo de Israel, por supuesto por nuestros hermanos en Cristo allá, que Dios les guarde, que Dios les proteja y que puedan ir todos al arrepentimiento genuino, porque es lo único que puede parar y cambiar todo esto. Cuando haya un arrepentimiento genuino por parte del pueblo de Dios, habrá una restauración genuina por parte de nuestro Dios. Mientras estemos mirando América, mientras estemos confiados en nosotros mismos, en nuestro poderío, en nuestra fuerza, estamos totalmente perdidos. No es con espada ni con ejército, dice el Señor, sino con mi Santo Espíritu. Padre Celestial, gracias en esta mañana por esta oportunidad que nos das de orar. Qué privilegio tan grande poder hablar con un Dios vivo que nos oye y responde a nuestro clamor. Señor, oramos por tu verdadero pueblo en Israel, por tus verdaderos hijos allá. Fortalécelos en la fe, que sientan tu respaldo como nunca antes lo habían sentido. Guarda a tus siervos que se esfuerzan por predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. Por las familias que están pasándolo mal y que necesitan una bendición de lo alto, Señor, que te busquen de corazón
que verdaderamente vivamos arrepentidos y humillados permanentemente, porque con ese tipo de pueblo, con ese tipo de gente quebrantada y humilde de corazón es con los que tú estás. Te ruego, Dios, que nos ayudes en este día a estar firmes en la fe, a no apartarnos de tu camino ni a diestra ni a siniestra, y ponemos nuestra fe como siempre en tus manos, confiando solamente en ti, sabiendo que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por tu fidelidad y por tus promesas que son vivas y verdaderas en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Les recuerdo lo que dije hace un instante. Hoy a las 6 de la tarde, hora de las Islas Canarias, estaremos llevando a cabo un programa especial donde intentaré ponerme en contacto con personas, con hermanos nuestros que viven en Israel, para que los oigamos a ellos y para que sepamos cómo está la situación en este momento, que por cierto está muy complicada y esto no ha hecho más que empezar. Dios les bendiga a todos, que Dios nos guarde, seamos fieles al Señor y adelante. Cristo está con nosotros. Bendiciones, hermanos. Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a este nuevo devocional que hoy va a estar basado en el Evangelio de Lucas, concretamente en el capítulo 5. A partir del versículo 8 leemos lo siguiente. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón Pedro. Jesús le dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Sin lugar a dudas, para Pedro y para el resto de los discípulos, de sus compañeros que trabajaban con él en aquel lago de Galilea, fue un día inolvidable. Si leemos el relato bíblico desde el versículo 1 de Lucas 5, nos dice la palabra de Dios que habían estado toda la noche intentando pescar y habían perdido el tiempo, no habían pescado absolutamente nada. Sin embargo, ante la orden del Señor, cuando el Señor les dice en el versículo 4, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar, en un acto de obediencia, sometido a esa palabra que el Señor les acababa de dar, ellos lanzaron sus redes, y lo que no habían conseguido en toda una noche de trabajo, lo consiguieron inmediatamente en el nombre del Señor Jesús. Esta pesca milagrosa marcó sin lugar a dudas en la vida de Pedro y en la de los discípulos un antes y un después. Porque la palabra de Dios dice que cuando llegaron a tierra, a pesar de la pesca enorme que habían conseguido, que podían haberla vendido y ganar muchísimo dinero, lo que hicieron fue que lo dejaron todo y le siguieron con mayor intensidad. Es decir, los milagros, las intervenciones del Señor en nuestras vidas, todo lo que Él hace a nuestro favor prácticamente a diario, tiene que llevarnos a una consagración, a una vida más profunda, más intensa, a dejarlo todo si hace falta y honrarle y servirle única y exclusivamente a Él. Pedro fue dirigido por el Señor en aquel acto de echar las redes en el nombre de Jesús. Asegúrate siempre de que todo lo que hagas a lo largo de tu vida realmente esté dirigido por el Señor y no por tus impulsos o por tus deseos personales. ¿Cuántas veces hacemos algo creyendo que hacemos la voluntad de Dios y podemos equivocarnos rotundamente? Por eso repito, asegúrate de que lo que estás haciendo o lo que vas a hacer hoy realmente entra dentro de sus planes para tu vida. Si es de su agrado o no, si es su voluntad o no, que te dediques a lo que te estás dedicando, que hagas lo que vas a hacer en este día o en los próximos días.
También me llama mucho la atención cómo la obediencia siempre es respaldada y bendecida por el Señor. Sabemos a lo largo de la Biblia hay muchos personajes que desobedecieron a Dios, que no se fiaron de lo que Dios les pedía. Se apoyaron en hombres, hicieron las cosas a su manera y terminaron mal. Exactamente igual nos puede ocurrir a nosotros, mis queridos hermanos y amigos, en nuestras vidas. Al hacer las cosas impulsados por nuestros deseos carnales, personales, creyendo que estamos sirviendo y agradando a Dios, podemos estar haciendo todo lo contrario. Ellos no echaron las redes porque dijeron, bueno, vamos a intentarlo una vez más. Lo hicieron porque el Señor les dirigió a hacerlo. Porque el Señor les dijo, bogad mar adentro y echad nuevamente vuestras redes. Habían trabajado sin el respaldo de Dios, confiando en sus fuerzas, confiando en sí mismos. ¿Y saben, mis queridos hermanos, dónde radica nuestra fortaleza? Aunque parezca una paradoja decir esto, en nuestra debilidad. Nuestra debilidad es nuestra fortaleza. ¿No dice la palabra de Dios, diga al débil, fuerte soy? ¿No le enseñó el Señor a Pablo que a pesar de que no le había quitado aquel aguijón por el cual había rogado y pedido que se lo quitara, él tenía que aprender a gozarse en su debilidad? Pues a nosotros el Señor nos quiere enseñar y mostrar claramente una lección que nos va a ayudar mucho a lo largo de nuestra vida. Y es que cuando más débiles, más impotentes, más incapaces nos sintamos para hacer la obra de Dios o lo que Él nos pida que hagamos, si confiamos en Él, si le obedecemos 100%, el Señor siempre nos bendecirá y respaldará su obra, porque al fin y al cabo la obediencia es lo que busca el Señor en todos y en cada uno de nosotros. Habían intentado pescar y había sido un rotundo, un auténtico fracaso. Pero en el momento en el que se dejan dirigir por el Señor y obedecen a las órdenes, a las instrucciones que el Señor les está dando, automáticamente todo cambió. Y en tu vida, en mi vida, todo puede cambiar en un instante si obedecemos a Dios, si nos sujetamos a Él y a su palabra, si dejamos de pensar siempre en qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, dónde voy a ir, si renunciamos a nuestra agenda, a nuestros planes y acatamos los planes y la voluntad de Dios para nuestra vida. Nuestra vida puede ser una vida llena de paz, de gozo, a pesar de lo que está pasando. Hoy probablemente va a ser un día muy complicado para el mundo. Estamos viendo cosas tremendas que pueden involucrar a otras naciones en estos conflictos. Pero sin embargo, mis queridos hermanos, si nosotros somos capaces de oír la voz de Dios en medio de la tormenta, en medio de tanta oscuridad, en medio de tantas voces que se levantan, en medio de tantas noticias que oímos prácticamente a cada minuto, si somos capaces de discernir la voz de nuestro Dios, obedecerle, sujetarnos a Él y a su palabra, nuestra vida, ya digo, a pesar de lo que está ocurriendo, puede ser una vida totalmente bendecida por la mano de nuestro Dios. Porque no se olviden ustedes que Dios quiere seguir guiando a su pueblo. La iglesia del Señor Jesucristo tiene que aprender como nunca antes a obedecer a Dios. Ya hemos perdido mucho tiempo en discusiones que no nos han conducido a nada. Ya la iglesia, el pueblo de Dios, ha perdido mucho tiempo en especulaciones, en enseñanzas humanas, erróneas, que no nos han llevado a ninguna parte. Es tiempo de que la iglesia se sujete a la palabra y se deje dirigir única y exclusivamente por el Señor. ¿Cuántas veces nos escriben personas, hoy mismo, personas que nos dicen, yo he sido defraudada por fulanito, por mengano, por la iglesia, por los pastores, por los líderes? Claro, lógico. ¿Es que acaso existe una iglesia perfecta? ¿Es que acaso existe un marido, una esposa, un pastor perfecto? No hay nada perfecto en esta tierra. Pero si lo miramos solamente a Él, si le seguimos solamente a Él, nuestra vida podrá mantenerse firme en medio de la tormenta y podremos vivir en victoria. Los discípulos habían pescado o intentado pescar durante toda la noche y habían fracasado. Pero cuando el Señor los dirige y les dice lo que tienen que hacer, automáticamente las cosas cambiaron. En nuestras vidas las cosas pueden cambiar a bien, no a peor, sino a mejor, si obedecemos a Dios.
El Señor les dijo, boga mar adentro, así aquí en la orilla donde estamos no vas a pescar grandes cantidades de peces, ni peces grandes. Tienes que bogar mar adentro, tienes que esforzarte una vez más, pero en esta ocasión no en la carne, no en tus propias fuerzas y recursos humanos, sino en mi palabra. Cuando ellos cumplieron con la palabra de Dios, el resultado vino prácticamente al instante. ¿Qué estás esperando para obedecer a Dios? Tal vez tienes que dejar algo, tal vez tienes que hacer algo que el Señor te está pidiendo. Cada uno tiene que examinarse y probarse a sí mismo. Y no dejarnos llevar por la carne, por los impulsos, por las emociones, sino única y exclusivamente por la palabra de Dios. Cuando verdaderamente tengamos ese anhelo, ese deseo en nuestro corazón de agradar a Dios, nuestra barca, nuestras vidas se llenarán de la bendición de Dios. Quiero terminar diciendo que dice que las barcas estaban tan llenas de peces, la cantidad de peces era tan inmensa que dice que casi se hundían. Pero nunca el peso de la bendición de Dios, el peso de la responsabilidad te va a hundir, sino todo lo contrario. Aunque lleves mucho peso, aunque lleves muchas responsabilidades y mucha carga sobre tus hombros, el Señor te va a ayudar para que tu carga sea ligera y puedas cumplir con el mandato, con el llamado de Dios en tu vida. Bueno, podríamos hablar muchas cosas referentes a esta pesca milagrosa que no solamente aparece en Lucas, sino también Marcos, también Mateo nos habla de esta pesca milagrosa. Pero creo que lo mejor que podemos y debemos hacer en este momento es orar a Dios y pedirle al Señor, Señor, ayúdame a oír tu voz, a dejarme guiar por ti, a fiarme de ti, a reconocer definitivamente que tu voluntad es perfecta. Dile al Señor, Señor, a veces lo he hecho sin tu bendición, en la carne, sin tu respaldo, me arrepiento, te pido perdón y quiero que a partir de estos momentos tú seas el pastor de mi vida, el que lleves las riendas de mi vida y que todo lo haga en tu nombre, para tu gloria y tu honra, no para la mía. Si esta actitud la mantenemos, la cultivamos todos los días de nuestra vida, todos los días podremos vivir en victoria y con la bendición de nuestro Dios. Oramos, mis queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, gracias en esta mañana, Dios mío, por este privilegio que nos das de reflexionar en torno a tu palabra, Señor. Palabra viva, palabra eficaz, palabra que nos habla siempre, cada vez que la abrimos. Señor, te pedimos en esta mañana humildemente que tú nos dirijas, que tú no permitas que cometamos errores, que nuestro objetivo en la vida sea honrarte, glorificarte, agradarte a ti, Señor. Guárdanos del maligno, de esta hora difícil que está atravesando el mundo. Señor, aunque tenemos poca fuerza, mantenemos tu nombre en alto y el anhelo de nuestra vida, de nuestros corazones, es glorificarte a ti. Señor, gracias por tu paciencia, por tu amor, por tu misericordia. Ponemos hoy con acción de gracias una vez más nuestra vida y este día en tus manos. Confiamos en ti plenamente y sabemos que tú llenarás nuestra vida de tus bendiciones y de tu presencia. Nos rendimos, nos sometemos a ti en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, reflexionemos hoy a lo largo del día en torno a este pasaje bíblico de Lucas capítulo 5, donde encontramos este tremendo milagro que transformó la vida de sus discípulos hasta el punto que fueron capaces de dejarlo todo y seguirlo a Él. Es mucho mejor ser un discípulo de Cristo que un asalariado de este mundo. Es mucho mejor dejarlo todo por Él que querer tener todo y abandonarlo a Él. Que Dios nos guarde y nos dirija durante este día. Y recuerden que en nuestra página web, mividanueva.org, van a encontrar la información que muchas veces nos piden. Vayan, entren en esa página y ahí van a encontrar los lugares, los horarios, los eventos que se van a llevar a cabo Dios mediante. Seguimos orando los unos por los otros, confiando en nuestro Dios y adelante, convencidos de que el Señor está con nosotros. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Como siempre, a nuestro devocional diario. Hoy nos vamos a la carta de Santiago, concretamente al capítulo 1.
A partir del versículo 26, la palabra de Dios nos dice así: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Esta es la porción que nos propone hoy nuestro devocional diario. Muchísimas personas han heredado una religión de sus antepasados, pero pocos son los que se han parado a la luz de la palabra de Dios a comprobar si lo que practican, lo que creen, es del agrado de Dios o más bien todo lo contrario. Muchos se han encontrado con una religión que ellos no eligieron, se la encontraron y luego comienzan a practicar y a creer en un sinfín de cosas. Pero muchas personas, cuando se han logrado convertir y conocer la verdad y tener acceso al manual de Dios, a la Biblia, se dieron cuenta automáticamente que muchas cosas que habían recibido de sus padres, de sus abuelos y de sus antepasados eran cosas que no le agradaban a Dios. En algunos casos, todo lo contrario. ¿Cuántas personas practicaron la idolatría? ¿Cuántas personas eran supersticiosas o practicaron tradiciones totalmente paganas que no tenían ningún trasfondo ni ningún aval bíblico? Lamentablemente la gente piensa que la religión les puede salvar, cualquiera que sea. Recuerdo que había hace muchos años una antigua canción que se cantaba en las iglesias que decía: ninguna religión puede cambiar tu ser, solamente la sangre de Jesús lo puede hacer. Las religiones son inventos de los hombres, inventos que los hombres han hecho para acallar la voz de sus conciencias, inventos que intentan, pues, ofrecerle al hombre un camino, una posibilidad, unas prácticas, costumbres y tradiciones, creyéndole, haciéndole creer a la persona que si las practica y cree en ellas, pues va a ser salvo, se va a salvar. Nada más lejos de la realidad. Santiago aquí utiliza la palabra religión. Dicho sea de paso, muy pocas veces aparece la palabra religión en la Biblia. Esta es una de ellas. Y aquí lo que Santiago intenta enseñar es que vamos a dejarnos de teorías, de yo siento, a mí me parece, yo creo, y vamos a ponernos en el lugar que Dios quiere que nos pongamos, en el terreno de la práctica. Lea la Biblia, interiorice sus verdades y llévelas a la práctica. Él habla de visitar a personas necesitadas, como eran en aquel tiempo las viudas y los huérfanos, que estaban totalmente desprotegidos, no tenían ningún tipo de ayuda. Era una auténtica desgracia, pues, perder a tu marido y a tus hijos, como el caso, por ejemplo, de Noemí, cuando dice que decidió volver a Belén después de años, allí en el lugar donde conoció a Orfa y a Ruth, en Moab. No tenían ningún tipo de protección, ningún tipo de ayuda, y estaban totalmente desprotegidas y tenían que dedicarse a pedir dinero, a buscarse la vida, como fuera. Hermanos queridos, el Señor lo que quiere es que por nuestros frutos nos conozcan, no por nuestras ideas maravillosas, nuestros sueños estupendos y nuestros proyectos geniales, sino por sus frutos los conoceréis, dijo el Señor. Y el fruto que tenemos que manifestar con sus diferentes características lo encontramos en Gálatas capítulo 5, 22 y 23. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es mansedumbre, es fe. En otras palabras, es la vida de Cristo manifestada a través de nuestras vidas. Aquí no hay teorías, aquí no hay proyectos, aquí hay realidades, aquí hay hechos palpables que la gente puede ver y comprobar si realmente el Espíritu de Cristo mora en nosotros o seguimos todavía en la carne. ¿Por qué no te preguntas si la religión que estás practicando, cualquiera que sea, la secta en la que te has metido, el grupo religioso en el que te has metido, es realmente del agrado de Dios o es del agrado de tu carne? Pregúntate si esas prácticas, esas costumbres, esas tradiciones están en la palabra de Dios o son cosas que el hombre inventó y que se fueron transmitiendo de padres a hijos, de generación en generación,
pero que cuando llegues a la palabra de Dios probablemente te vas a dar cuenta que muchas de las cosas que practicaste y creíste, incluso que enseñaste a otras personas, no eran en absoluto del agrado de nuestro Dios. ¿Cómo podemos saber la verdad? ¿Cómo puedo comprobar si lo que estoy haciendo es del agrado de Dios o no? Con el manual, con la Biblia, con la palabra de Dios. Ahí vas a encontrar muy claramente lo que Dios pide de nosotros, lo que Dios no quiere que creamos ni practiquemos, y sobre todo para poder vivir una vida cristiana victoriosa, ordenada y conforme al diseño y al propósito de Dios para nuestras vidas. Es tiempo de comprobar si nuestras creencias son bíblicas o no. Incluso me dirijo a aquellos creyentes que a veces hacen cosas en sus respectivas congregaciones, pero que sinceramente en el fondo no saben por qué las hacen, no saben por qué las practican. Y podríamos enumerar muchísimas cosas que muchas veces se han convertido en una especie de liturgia, de mantra, de religión, y no hay nada que aborrezca más al Señor que el fariseísmo, la religiosidad, creernos superiores a los demás porque en nuestra iglesia hacemos las cosas de esta manera y no como las hacen los otros creyentes de otras congregaciones. Vamos a dejarnos de competir entre nosotros y vamos a ir a la palabra de Dios y orar seriamente y preguntarle al Señor: Señor, ¿mi vida te agrada? ¿Lo que estoy practicando, lo que estoy enseñando desde un púlpito es de tu agrado? ¿Trae edificación o está produciendo confusión y mentiras y prácticas que tal vez pueden tener, entre comillas, cierto éxito, pero que no son en absoluto del agrado de Dios? Yo le digo a todo el mundo, si usted está en una congregación que a la luz de la Biblia, usted sabe perfectamente, y lo ha hablado y lo ha intentado corregir, que se están practicando o haciendo cosas que no son bíblicas, no pierda más el tiempo. Busque un lugar donde se predique la sana doctrina, no intente caerle bien al hombre, procure siempre a lo largo de su vida agradar a Dios más que a los hombres, y sea un cristiano cristocéntrico. No siga a hombres, sean reverendos, apóstoles, profetas, o como decía recientemente uno de nuestros hermanos, ahora hay algunos que se llaman incluso hasta arcángeles. Hermanos queridos, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Busquemos en la palabra de Dios las respuestas a nuestras dudas y preguntas, y el Señor, estoy seguro, que te indicará lo que tienes que hacer y lo que inmediatamente ya no tienes que practicar ni obedecer nunca más, porque son mandamientos y doctrinas de hombres que intentan controlarte, que intentan manipularte para meterte miedo, y el único temor que tenemos que tener en esta vida es temor y respeto a Dios y nunca a los hombres. Tu objetivo no tiene que ser agradar a tu pastor, ni a tu congregación, ni a tu iglesia. Tu objetivo tiene que ser agradar a Dios por encima de cualquier cosa. No dejes que nada ni nadie ocupe en tu vida y en tu corazón el lugar del Señor Jesús. Oramos en esta mañana pidiendo su bendición, que Dios nos guarde y nos libre de todo peligro y de todo mal, y podamos ser lo más bíblicos que podamos y agradar a Dios con todo lo que hagamos y en todo lo que digamos. Padre Celestial, muchas gracias, Dios mío, en esta mañana, por este privilegio que nos das de empezar el día contigo, con tu palabra. Buscamos tu bendición. Ayúdanos, Señor, y muéstranos claramente el camino, la senda correcta, para que todo lo que hagamos te agrade y te glorifique a ti. Nuestro objetivo es levantarte en alto a ti, que los hombres te vean a ti. Quita de nuestra vida toda práctica, toda costumbre, todo prejuicio, toda idea que nosotros podamos creer que es correcta, pero que a la luz de tu palabra no tenemos que seguir con esa práctica o creencia. Ponemos nuestra vida totalmente rendida a tus pies y oramos para que hoy tengamos todos un día de victoria y de bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que Dios les bendiga muy ricamente. Sigan orando por nosotros como nosotros lo hacemos por ustedes. Mantengamos la unidad, el mismo sentir en Cristo Jesús, ¿verdad, Señor nuestro? Y gracias a todos los que nos apoyan de una u otra manera. Seguimos adelante orando por todos estos conflictos mundiales que de alguna manera nos afectan a todos. Que el Señor ponga su mano